Es tiempo de conocer más del Señor y animarnos con su palabra. Bienvenidos al servicio de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Quédate con nosotros, ya iniciamos. Ok, vamos a orar. Gracias, Señor, por este momento que vamos a estar predicando tu palabra. Abre los corazones, los entendimientos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, estamos desglosando el libro de Apocalipsis. Y hay una serie que está en el capítulo 2 y 3 que hemos titulado ¿Qué clase de iglesia eres? Y las 7 iglesias, hermanos, que vamos a estar viendo una por una, no olviden que estaban ubicadas en Asia Menor. Hoy en día, Turquía. Si tú vuelas a Turquía, tú puedes pagar el tour y ver las 7 ruinas de estas iglesias, porque todo lo que está en la Biblia es cierto y no son fábulas. Y de manera de repaso de los puntos más importantes que tenemos que tener en cuenta, hemos ya predicado la iglesia de Éfeso. ¿Y qué aprendimos con Éfeso? Una iglesia, hermanos, que trabajaba, tenía paciencia, detestaba lo malo, no desmayaba, pero dejó su primer amor. Y dejar su primer amor es simplemente entrar en la monotonía, en la rutina y no desgastarse en las cosas del Señor. Y el Señor Jesús le dice a esta iglesia de Éfeso el antídoto. ¿Y el antídoto cuál fue? Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Nosotros, cuando aceptamos al Señor como Señor y Salvador, para que no se olviden de esta ilustración, cómo estábamos sin Cristo, sin rumbo, vacío, triste, buscando llenar el corazón que no se podía llenar. Entonces, cuando llega Cristo a la vida de uno, entonces ya antes era uno ciego, ahora ¿qué? Uno ve, uno tiene paz en medio de la tormenta y uno empieza a agarrar las cosas del Señor como un pedazo de madera que te encontraste en alta mar lleno de tormenta, y agarras esa maderita y tú sabes que no te vas a hundir, a pesar que todo estaba en contra tuya. Y el Señor le dice, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Y el arrepentimiento, hermanos, es dejar de hacer lo que me afecta para empezar a hacer lo que agrada al Señor. Entonces dimos en segundo lugar, hermanos, la iglesia de Esmirna. ¿Y qué caracterizaba a esta iglesia en particular? Que era muy rica espiritualmente. Era una iglesia sumamente estable, firme en el Señor, pero lleno de problemas, lleno de tribulaciones. ¿Y eso qué quiere decir? Que tú puedes estar haciendo la voluntad de Dios y estar en tribulación y en pobreza. ¿Quién dijo que estar en las cosas del Señor hace de que no tengas tribulación y no tengas problemas y no tengas pobreza? Tú tienes que estar en las dos situaciones, y la situación tuya como persona, como hijo de Dios, ¿cuál debe ser? Seguir confiando en el Señor. Y esta iglesia de Esmirna fue fiel hasta la muerte. Y fiel hasta la muerte literal, porque eran mártires muriendo en nombre del Señor Jesucristo. Y hoy nos toca, hermanos, la iglesia de Pérgamo. ¿Y qué el Señor te quiere decir en esta iglesia que vamos a aprender el día de hoy? Atención, vámonos con aspectos históricos importantes para que pueda tener sentido lo que vamos a estar desarrollando en Apocalipsis 2, versos 12 al 17. En primer lugar, hermanos, esta ciudad estaba en la antigua Grecia llamada Misia. Hoy sus ruinas están en la ciudad de Bergama, Turquía. Entonces, cuando tú vas a la ciudad de Bergama, que está en Turquía, encuentras las ruinas de la iglesia de Pérgamo. Otra cosa importante es de que esa ciudad tenía grandes muros para defenderse de los enemigos. Y cuando empiezan a hacer esta ciudad en Pérgamo, hermanos, fue construida en una montaña grande, a unos 335 metros sobre el nivel del mar. Entonces, cuando empiezan a construir de arriba hacia abajo, entonces se dividió la ciudad
prácticamente en tres partes. Y las tres partes eran la ciudad baja, la ciudad media y la ciudad alta. Pero empezó de lo alto hacia abajo. Y algo importante, y no olvides este punto, era una ciudad totalmente pagana. Y dentro de esa ciudad de Pérgamo, que tenían el templo de Atenea, tenían el templo de Demeter, el templo de Hera, el templo de Dionisio, el templo de Esculapio y el altar de Zeus. Así que estamos viendo que eran bastante religiosos, porque tenían templos para lo que sea. Así que entramos en materia y leemos el versículo 12 de Apocalipsis 2. Y dice así el versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Y vale la pena, hermanos, mencionar lo siguiente, porque puede ser que tú estás allí sentado y tú no sabes qué es una espada de dos filos. ¿Qué será eso? Vamos a ver cuál es la palabra de una espada de dos filos. Es aquella que tiene filo en ambos lados de la hoja. Aquí en Panamá hay una mini espada que se llama machete y tiene un lado filoso y el otro lado no. Una espada de dos filos corta por ambas direcciones. Así que si te atacan por acá y viene por acá, tú haces así e igualmente cortas. Bueno, la palabra de Dios es la espada de dos filos. Hay personas que tienen un corazón un poco más blando, hay otros que tienen un corazón sumamente duro. Entonces, cuando la palabra de Dios penetra los corazones, los pensamientos, las intenciones, entonces ella va cortando para ambas las direcciones, quitando lo malo que hay en uno. Así que el Señor deja muy claro aquí que el que está hablando es el que tiene la espada de dos filos. ¿Qué nos dice, hermanos, en Hebreos capítulo 4, versículo 12? Y recuerden, hermanos, a pesar que el versículo está aquí apuntado, busquen en sus Biblias, subrayen y tomen sus apuntes. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios, que es, hermanos, viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disciernes los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso hace la palabra del Señor. Usted está sentadito, está escuchando la palabra, pero Dios te está hablando a ti de forma directa. Allí sentado el Señor hoy te va a dar un mensaje muy claro y el Señor te va a decir: ¿cómo estás tu vida conmigo? Ponte a cuentas conmigo, porque te estoy hablando de frente. Y no vas a tener ignorancia en lo absoluto cuando estés en mi presencia y digan: Señor, yo no sabía que tú existías. Nadie tendrá excusa cuando estemos cara a cara con el gran yo soy. Nadie. Y Hebreos 4:12 lo dice. El verso 13, hermanos, de Apocalipsis 2 dice: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. 2 veces vemos aquí la palabra de Satanás. Increíble, pero vamos a desglosar verso por verso, o palabra por palabra, mejor dicho, de este verso 13. En primer lugar, hermanos, yo conozco tus obras. ¿Se acuerdan que lo vimos en la iglesia anterior? Dios no puede ser burlado. Dios conoce su corazón. Dios conoce mi corazón. Dios conoce todo. Así que cuando el Señor te dice: yo conozco tus obras, es porque conoce tus obras. Si tú quieres mostrar algunas obras que según Él, o según tú, mejor dicho, tú dices: bueno, Señor, esto es lo que te presento. Lo de acá no se va a dar cuenta, eso es mentira. El Señor conoce las obras de cada uno de nosotros. Él sabe si usted viene aquí por contienda o por vanagloria, pero también Él sabe si usted quiere venir acá para aprender,
para mejorar y para alcanzar al mundo perdido. Así que, hermanos, de que el Señor conoce nuestras obras, las conoce. Otra cosa que le dice claro es: retienes mi nombre. Así que en efecto eres hijo mío, eres hija mía, porque retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aun en los días en que Antipas, y aquí vemos una persona, Antipas, no hay registro de él en la Biblia, solamente aquí en este momento. Y Antipas, mi testigo fiel, fue muerto. Así que estamos viendo que un miembro de esa iglesia de Pérgamo murió por sus principios bíblicos. Es una iglesia, hermanos. Es una iglesia donde hay personas que quieren hacer la voluntad de Él. Pero el Señor tiene algo que decirle a esta iglesia. Y le dice: moras donde está el trono de Satanás. Y aquí, hermanos, quisiera ampliar un poquito esto. ¿Qué culpa tienen las personas creyentes que vivían en Pérgamo estar rodeados de tantos templos? No tienen culpa. Fue el contexto que les tocó. Hay países como Panamá que tú predicas la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, e inclusive la ley, la Constitución lo permite. No somos ajenos a decir somos cristianos. Usted puede evangelizar por cualquier parte y decir soy cristiano, seguidor de Jesucristo, y no te van a meter un tiro por eso. En otros países sí. Pero hay personas que viven en un contexto donde mora el mismo Satanás. Hay personas que están en barriadas muy horribles, fuertes, donde hay droga, prostitución, delincuencia, pandillerismo. Pero esa persona puede ser un siervo del Señor, a pesar de que está rodeado donde mora Satanás. Pero aquí hay algo que hay que tener en cuenta, porque el Señor dice esto por una razón. Recuerden, hermanos, que dentro de esta ciudad estaba el templo de Atenea. Este templo, usted lo busca por internet, un señor templo, y ahí entraban las personas a adorar cualquier tipo de dioses. Era un templo para adorar. El templo de Demeter es el templo para el dios del trigo, el dios de la comida, por decirlo así, para que haya prosperidad. El templo de Hera era el templo para adorar lo que son las relaciones matrimoniales, familiares y todo lo demás. El altar de Zeus, el dios del trueno. Bueno, ese Zeus es un dios del trueno y que controla todo ese poder. Ahí también lo adoraban. Ahora bien, escuchen con atención lo que sigue. Yo pude haber dado una profundización de cada uno de estos, pero me llamó atención estos dos últimos. El templo de Dionisio. ¿Están preparados para apuntar? Escuchen lo que es el templo de Dionisio. El templo de Dionisio es un dios llamado Baco. Y es el dios del vino. Pastor, a mí me encanta el vino. Pero ¿quién dijo que el vino es pecado? En primer lugar, el vino no es pecado. Pero este templo es dedicado al dios Baco, quien es el dios del vino. Y miren esta imagen. Esta yo no la dibujé, por eso que ustedes no ven que está la RF aquí. Pero pronto dibujaré así. Ustedes van a ver. El que persevera alcanza, hermanos. Yo soy el único que está dibujando. Yo no sé ustedes. Ok, este es el dios Baco. Pero mira este jolgorio aquí. El dios Baco, ¿qué está haciendo? Promueve el alcohol, la parranda, las orgías. Ese era el dios Baco. Un dios totalmente entregado a la lascivia por completo. Y había un templo para adorar. Yo me imagino de que de todos los templos ese era el más lleno. Yo estoy seguro de eso. No tengo que viajar para allá, pero yo estoy seguro, viendo las características de cada uno, el más lleno era el dios Baco. Y miren esto cómo es de contradictorio. Entonces está el templo de Esculapio. Y esa era la alabanza al dios de la medicina y de la salud. Entonces yo me imagino que cuando venían todos golpeados del dios Baco,
Se iban para el otro templo a ser sanados del hígado porque no aguantaba tanta parranda y tanta orgías y porquerías. Entonces te das cuenta, hermanos, el mundo te da la infección y el mundo te da el antídoto a la infección. Pero Cristo es paz. Y no necesitamos varios Cristos para llenar el vacío que siente el hombre. Miren la imagen de este templo. Aquí hay como una especie de un bastón y hay una serpiente alrededor. ¿Y cuál es el signo hoy de la salud? Como una especie de bastón con una serpiente. De ahí sale el símbolo de la medicina de este templo de Pérgamo. Así que, hermanos, la pregunta es la siguiente: ¿es pecado crecer o estar en un entorno malo? No es pecado, para nada. El pecado es ceder a la tentación. Hay muchas personas que están rodeados de delincuentes y no son delincuentes porque se enfocó en agradar a su papá, a su mamá, a estudiar y salir de ese entorno. Así que estamos viendo una iglesia llena de templos alrededor, predicando cualquier cantidad de locuras, y usted o cede o se mantiene firme. ¿Y qué pasó con los hermanos de Pérgamo, o ciertos hermanos? Verso 14 y verso 15. Pongan atención y dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Ahí está la corrección. Que tienes allí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Hermanos, son palabras mayores lo que acabamos de leer. 2 versículos pequeñitos. Y tú dices, ¿qué significará esto? En primer lugar, hermanos, la doctrina de Balaam, ahí mismo la acaban de leer, está explicada. No hay que agregar una palabra aquí, pero está explicada. ¿Qué es la doctrina de Balaam? Que enseña a Balac. ¿Ok? Esa doctrina está enfocada en Balac. Y Balac, ¿qué hacía? Poner tropiezo ante los hijos de Israel a comer las cosas sacrificadas de los ídolos y a cometer fornicación. Ahí está la respuesta. Pero cuando usted se va a la Biblia, hermanos, a Números capítulo 22, 23 y 24, va a ver usted a un personaje llamado Balaam y también va a haber un personaje llamado Balac. ¿Y qué pasa? Esta gente venía de los israelitas ganando todas las batallas, ellos combinados con los moabitas, y entonces el rey Balac, ¿qué dice? Oye, hay que distraer ese pueblo porque ese pueblo está fuerte y nos van a conquistar. Entonces vamos a mandar tropiezos para que se contaminen, porque el Dios de ellos es muy claro, muy celoso, que si no se contaminan, nadie los puede vencer. Pero si están contaminados, entonces van a perder. Entonces de ahí se trata eso. Vamos a contaminarlos a tropiezos para que se acuesten, para que no tengan esa pureza, para que el Señor separe su fuerza y entonces no nos puedan vencer. Y este es el famoso pasaje, hermanos, cuando Balaam va en una asna. ¿Se acuerdan? Y va la asna y la asna frena. Y él pega, pero sigue andando, y la asna se voltea y tú le dices, hey, ¿qué pasó? O sea, habla literalmente la asna y tienen una conversación, hermanos. Les exhorto a que lean Número 22 y ustedes van a ver que cuando ella le contesta, el otro le contesta como si fuesen dos humanos. Sí, el Señor hizo hablar una asna. ¿Y qué pasó? Se impidió, gracias a Dios, que no se contaminaran en ese momento. Pero esa doctrina siguió y se estaba predicándose en la iglesia. O sea, se estaban contaminando los unos con los otros y lo estaban enseñando, y cuando veían esa enseñanza no pasaba nada. ¿Ustedes se imaginan eso?
Pasó en la iglesia de Corintios. El hijo iba agarrado de la mano con la mujer de su papá. Y entraban agarrados de las manos, se sentaban, cantaban las canciones que cantó el Ministerio de Alabanza. Cuando yo predicaba, dicen amén. Y todo el mundo sabe de que él está con la mamá de su papá. ¿Y quién le va a decir? Yo no sé. Tolerancia al pecado. ¿Cuántas iglesias se tolera el pecado? Escuchen bien, hay pastores que son homosexuales. Hay bandas musicales enteras de homosexuales y lesbianas dentro de iglesias cristianas, porque el Señor ama a todos por igual. ¿Sí? Tal cual como están oyendo. Entonces no le damos el color a lo que significa el pecado. Y el Señor le está diciendo aquí, tengo cosas contra ti. Pocas, pero tengo cosas contra ti. Y hermanos, usted puede tener un 99% dado al Señor y 1% que no suelta, porque sabe que no agrada al Señor, y el Señor te va a reclamar por ese 1%. Al igual al que tiene 1% bien y 99% mal, le va a reclamar igual, porque Él quiere lo mejor para ti y para mí. Y en esta iglesia estaba predicándose la doctrina de Balaam. La otra, hermanos, es de que tienes, o sea, lo aceptaban a los que retienen la doctrina de los nicolaítas. Lo aprendimos en la iglesia de Éfeso. Ellos aborrecían la doctrina del nicolaíta. Estos, además de la Balaam, tenían la de los nicolaítas. Y para que te recuerdes qué significa la doctrina de los nicolaítas, Nico significa conquistar, laos, gentes, o sea, una doctrina de conquistar a las personas, y que era, si tienes que practicar el pecado sin restricciones, hágalo, hágalo. Y cuando lo estás haciendo podrás comprender y luego decidir si te conviene o no te conviene. Eso se estaba predicando en Pérgamo. Entonces yo trato de pensar, hermanos, cuando tú analizas esta iglesia, tercera de 7, de que están firmes en el Señor, están rodeados de templos, pero dentro de la iglesia, me imagino que un maestro de escuela dominical enseñaba a Balaam, digo yo, y en la otra los nicolaítas, y el pastor predicaba, y después de ahí se iban para el dios Baco, y entonces otros se iban para el dios Zeus, y así sucesivamente. ¿Qué es eso? Un poco de levadura leuda toda la masa. Usted tiene una masa en el Señor y le pone una pizca de pecado y todo se contamina. Hermanos, tenemos que ser celosos en las cosas del Señor. No podemos permitir que este tipo de doctrinas crezcan. El discipulado en esta iglesia es clave, hermanos, porque cuando estamos en el discipulado, las personas pueden tener algún pensamiento erróneo y la palabra de Dios los sana, les amplía la mente y dicen, wow, ¿cuántas veces yo pensé que era de esta forma y la Biblia es tan clara? ¿Se acuerdan lo que yo le decía a ustedes del pastor que es de aquí del área? Él comentaba de que cuando él pensó que la salvación se perdía, para él era un caos hasta cruzar la calle. Porque si él se tropezaba y si en el tropiezo se golpeaba la cabeza o lo atropellaban o le daba un faracho, si no tenía su conciencia limpia, se iba para el infierno. Entonces cuando ya finalmente él pudo entender que es por gracia, o la tienes o no la tienes, el hombre empezó a tener paz y empezó a predicar mejor, y yo creo que cruzaba la calle con más confianza. Porque eso es triste, estar viviendo en esa desgracia. Y el verso 16, hermanos, Apocalipsis 2, dice, por tanto, nuevamente, por tanto, arrepiéntete, pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Yo les digo, con todo el amor que les tengo, la cura espiritual
La cura espiritual es el arrepentimiento. Hermanos, qué bien se siente cuando uno dice, perdóname porque te ofendí. Me arrepiento de haber hecho esto y aquello y quiero hacerlo bien. Qué bien se siente cuando te arrepientes de corazón. Y hermanos, y tú puedes decir que no me voy a arrepentir porque yo tengo la razón. Pero tu gesto, tu hablar, va a demostrar que vives una vida amargada. Y la cura de todo lo espiritual se llama el arrepentimiento. Y como dijo nuestro hermano Gabriel al inicio en las palabras, yo sé que si Cristo viene hoy por su iglesia, y ojalá que fuese así, yo me voy con Él. Y me voy con toda la confianza. Y estaré cara a cara con Él. Y todo lo que haya hecho, el fuego lo probará. Y yo espero que desde que yo empecé a dar un vaso de agua hasta ahora estar predicando, siempre lo haya hecho con pasión, con el corazón en la mano, porque esto no es para mí, esto es para el Señor. Cuando estemos en su presencia vas a ver que esto es real. Pero si usted está sentado allí y todavía no se ha arrepentido de sus pecados, yo te hago una pregunta, ¿qué esperas para hacerlo? ¿Esperas estar postrado en cama? ¿Esperas tener una sentencia de muerte? ¿Esperas perder tu trabajo y que las deudas te ahoguen? ¿Esperas que tu esposo o tu esposa te dejen? ¿Que un hijo se te muera? ¿Estar en la cárcel? Conozco cara a cara una persona que estuvo en la cárcel y supuestamente aceptó a Cristo en la cárcel y sus obras han dicho todo lo contrario. Así que puedes pasar por todo eso y podrás contestar como ese señor le dijo a mi papá a minutos antes de morir, prefiero el infierno que reconocer al Señor como Salvador. El corazón es malo y perverso, duro como una piedra. Pero no olvides que la palabra de Dios es una espada de dos filos que penetra cualquier corazón, cualquier pensamiento. Y cuando el Señor te confronta y te cita y te dice, arrepiéntete, hágalo. Porque si no lo haces, tú estás jugando con el único que tiene la autoridad de darte vida y quitártela. Tenemos que volvernos a Dios y seguir la espada de su boca. Busquen, hermanos, Proverbios capítulo 28, verso 13. Proverbios capítulo 28, verso 13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Ahí está. Si usted se mantiene ciego y si está en Cristo, pero está separado y no se ha arrepentido, no prosperarás. Mas el que confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Yo quiero la misericordia de Dios. Hermanos, qué lindo es estar bajo las alas del Creador. Es lo más hermoso que hay. Y el verso 17, hermanos, Apocalipsis 2, dice lo siguiente. Atención. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí hay un error en español. ¿Será que si tú tienes oído no oyes? Si tú tienes oído, por fuerza debes oír. Pero hermanos, el Señor Jesús lo dijo varias veces en los evangelios. El que tenga oídos, oiga. Usted puede estar sentado y usted está oyendo la palabra del Señor, pero no la está aplicando, así que no está oyendo. Y usted ve a unas personas solamente aquí adelante haciendo bulla, porque tu corazón no está en las palabras del Señor. Pero cuando tú tienes un oído presto al Señor, entonces oyes lo que el Señor te quiere decir. Cuando usted viene a la iglesia a congregarse, es porque usted quiere escuchar la voz de Dios a su vida.
y eso aplicarlo para su diario vivir. Así que si tienes oído, oye lo que el Señor te está diciendo en este mensaje de hoy. Y dice, al que venciere, daré a comer del maná escondido. ¿Cuál es ese maná escondido? Jesucristo, la palabra del Señor. Cuando tú te arrepientes, te conviertes en un vencedor, porque saliste del error y empiezas a comer nuevamente de la fuente, que es el Señor Jesucristo. ¿Cómo es su vida cuando se ha enfriado en las cosas del Señor? Hermanos, cuando tú estás frío en las cosas del Señor, ¿cómo es tu vida? Usted tiene la respuesta. ¿Y cómo es cuando se arrepiente y nuevamente se conecta al Señor? Es otra cosa. Así que eres más que vencedor y comes del maná escondido, o sea, de Jesucristo. Y dice, y le daré una piedrecita blanca. Y esta parte me encanta, hermanos. Y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Hermanos, tenemos un Dios tan personal, tan amoroso, que usted tiene un nombre para Él. Usted tendrá cuerpo glorificado y tiene un nombre especial dado por su papá para con su hijo y su hija. Así que tenemos un Dios íntimo que te ama, que te comprende y que te dice muchas veces, arrepiéntete, hijo mío, hija mía, confía en mí. ¿Qué haces por allí? ¿Qué haces por allí? Búscame. Deja de estar actuando en tu propia opinión. Yo tengo una piedrecita especial para ti. Tú tienes un lugar especial en mi corazón, donde vas a vivir conmigo por la eternidad, donde no habrá más llanto ni dolor. ¿Qué haces allí, hijo mío? Come del maná escondido. Nútrete de mi palabra. En Juan, capítulo 6, verso 35. Juan 6, 35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed. Jamás. ¿Usted comió de ese pan? Ese es el único que puede saciar su corazón. Y en Ezequiel, hermanos, capítulo 36, verso 26, dice, os daré corazón nuevo. Qué belleza de versículo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Gloria al Señor cuando usted dio ese paso de seguir a Cristo. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Dime si esto no está hermoso. Este versículo está demasiado hermoso. Aquí, hermanos, podemos tener diferentes edades, diferentes nacionalidades, diferentes culturas, diferentes rasgos sociales. Unos pueden tener más que otros, unos pueden tener menos que otros. Pero ¿qué caracteriza a una iglesia del Señor? Que somos una familia que nos amamos y queremos honrar a nuestro Padre Celestial. Y hermanos, si usted tiene que cambiar cosas y yo también tengo que cambiar cosas, entreguémonos al Señor y dígale, Señor, quiébrame. Haz lo que tengas que hacer, porque quiero ser un buen hijo y una buena hija tuya. Ya hemos visto, hermanos, Éfeso, Esmirna y Pérgamo. No se pierda el siguiente, iglesia llamada Tiatira. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias, Señor, porque tu palabra tiene dos filos y penetra cualquier corazón y pensamientos.
Señor, yo te agradezco de corazón porque me diste la oportunidad de aceptarte como Señor y Salvador. Has puesto un corazón de carne y has quitado ese corazón de piedra, malo y perverso. Gracias, Señor, porque en estos mensajes siempre dirás con amor: arrepiéntete, recuerda de dónde has caído y vuélvete a mí. Señor, como iglesia queremos ser una iglesia santa, que te ama, que te enseña, para que muchos puedan llegar a los pies de Cristo. Queremos que tu palabra siga corriendo, porque los tiempos y las sazones que estamos viviendo en estos momentos son malos. Pero no importa lo malo que puedan ser, siempre va a sobreabundar tu gracia. Gracias, Señor, porque me amas, me consuelas, pero también me exhortas y me reprendes, Señor mío. Quiero ser un hijo que usa bien tu palabra y que hace tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Este ha sido un servicio online de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Síganos en nuestras redes sociales y visítanos para alabar juntos al Señor.